Hoy te traemos a continuación la historia de un asesino en serie que inspiró historias y películas. Pogo, el payaso asesino. Su nombre era John Wayne Gacy, nacido en la ciudad de Chicago en el año de 1942. Su padre era mecánico de automóviles y veterano de la Primera Guerra Mundial, mientras que su madre era ama de casa, hija de inmigrantes provenientes de Polonia de religión católica. John era el segundo de 3 hermanos, el único hombre. Su padre, alcohólico y machista, lo trataba muy mal. Lo comparaba con sus hermanas de forma despectiva. Le pegaba con un cinturón con frecuencia y lo insultaba con palabras soeces, como mariquita, estúpido y otros apelativos despectivos. En muchas ocasiones, sin tener razón alguna, también él se daba cuenta de que abusaba de su madre. Todo esto le causó muchos problemas sexuales desde muy joven, agregando que fue abusado a sus 9 años por un amigo de la familia y no le contó a su padre para evitar conflictos. En una ocasión de niño, tuvo un fuerte golpe en la cabeza con un columpio, pero sus padres no le pusieron atención, sino hasta que cumplió sus 16 años de edad y comenzó a tener desmayos y convulsiones frecuentes. Pasó casi un año en el hospital, bajando sus calificaciones escolares. Su padre lo regañaba pensando que era por llamar la atención. Se enojaba y no lo llevaba al médico, hasta que le hicieron un examen y el médico le dijo que tenía un coágulo en la cabeza, posiblemente por el golpe de pequeño. Para eso le formularon medicamentos para disolver el coágulo. Su padre le seguía gritando fuerte, lo ridiculizaba sin motivo alguno y luego le pegaba. Esto contado por un amigo de la escuela. Con tantos problemas familiares y traumas personales, pasó por varios colegios y no se graduó de ninguno. A pesar de todo, John quería a su padre y a sus 20 años, siguiendo sus consejos, se fue de la casa a vivir a Las Vegas, donde trabajó en un servicio de ambulancias. Luego se fue a trabajar a una funeraria. Allí dormía en la sala de embalsamamiento de cadáveres. En una ocasión, confesó que estaba solo y se subió a un adolescente fallecido. Lo acarició y abrazó experimentando una gran conmoción. A raíz de esto, llamó a sus padres para regresar a su casa. De regreso, se inscribió en otra escuela secundaria donde tampoco se graduó de bachiller. Sin embargo, consiguió un puesto directivo en una empresa de calzado. En 1964, se trasladó cerca a Chicago, donde trabajó como vendedor. Allí conoció a la que fue su primera esposa. En su matrimonio, de acuerdo a un estudio psicológico, muy pocas veces tenía una erección. Sin embargo, en 1966 tuvo un niño y al año siguiente una niña. Ese mismo año tuvo su primera experiencia sexual con un compañero de trabajo. Este lo invitó a pasar la noche en su casa. Cuando estaba borracho, su amigo le practicó sexo oral. Luego fue nombrado vicepresidente del negocio. Más tarde, ese año se trasladó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante KFC, el cual era de propiedad de un familiar de su esposa. En su casa, adaptó un sótano como club social donde compartía con sus empleados hombres adolescentes. Tomaban alcohol y aprovechaba para hacerles insinuaciones sexuales. Estuvo involucrado en intercambio de esposas, pornografía, prostitución y el uso de drogas. En el año de 1968 fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual a menores. Ese mismo día, la esposa solicitó el divorcio y la posesión de la casa. Además, le dieron la custodia de los 2 niños, por lo que John nunca volvió a ver. En la penitenciaría estatal de Alamosa, llegó a ser jefe de cocina. Ayudó a mejorar las condiciones de los presos. Tuvo otros cargos dentro de la prisión.
obteniendo una reputación de una persona modelo, de buen comportamiento. Por esto, lo dejaron en libertad a los 18 meses. Estando en prisión, hizo varios cursos para terminar la escuela secundaria y en 1968 se graduó finalmente. Al otro día de salir de la prisión, se regresó a vivir a Illinois, ocultando su historial criminal. Pero como hubo otros crímenes, la policía lo investigó y huyó del lugar. En 1971, compró una casa en un sector poco conocido y se dedicó a la construcción. Posteriormente, esta casa fue demolida. En ese año, un adolescente lo acusó de haberlo llevado a su casa e intentar abusar de él. Pero en el juicio, el joven no se presentó y los cargos fueron retirados. Tiempo después, se reencontró con una amiga de la secundaria que tenía 2 hijos, creando un nuevo amorío y casándose con ella en el año 1972. En 1975, le confesó a su esposa que era bisexual. Algunas noches llegaba a la madrugada y le decía que estaba trabajando hasta tarde. Pero un día, ella vio que llegaba con jóvenes a su garaje. Encontró carteras, identificaciones y otros artículos extraños. Luego de varias discusiones y altercados, finalmente se divorciaron. Luego de un tiempo, John ingresó al Partido Demócrata haciendo y creando un show como payaso. También estuvo limpiando oficinas como voluntario y llegó a ser un gran activista político y respetado por la comunidad. En el año 1978, John compró un terreno con la ayuda de su madre, donde vivió y cometió todos sus asesinatos. Allí hacía grandes fiestas con políticos y grandes personalidades. Se tomaba fotografías con personas importantes, una de ellas con la esposa del presidente Jimmy Carter. Pogo, su nombre de payaso, actuaba más que todo en clínicas y hospitales de niños. También asistía a eventos caritativos. En algunas ocasiones, permanecía con su traje de payaso e iba a tomar un trago en un bar antes de llegar a su casa. Con frecuencia, llevaba a sus víctimas a su casa, donde las engañaba con trucos de magia para que se colocaran las esposas. Luego las violaba, torturaba y mataba, algunas con asfixia, estrangulándolas y otras con un garrote. John siempre se salía con la suya en las estaciones de policía, pero una vez convenció a un joven de 15 años para darle trabajo diciéndole que necesitaba gente fuerte como él, el cual finalmente desapareció. La policía, con sospechas y testimonios, consiguió una orden de registro, consiguiendo objetos extraños que no pertenecían a él. Aunque no lo arrestaron, empezaron a vigilarlo día a día, estudiando todos sus movimientos. Incluso llegó a quejarse con la misma policía de acoso. Aún así, sabiendo que la policía lo vigilaba las 24 horas del día, intentó raptar a un joven ofreciéndole marihuana. Cuando se dio cuenta que el joven no pescaba el anzuelo, lo intentó a las malas, y fue cuando por fin la policía lo arrestó, donde finalmente fue procesado. En 1978, junto con sus abogados, John confesó 33 asesinatos, dando la ubicación de 28, los cuales estaban en su propiedad, y los otros 5 los había arrojado a un río. Sus víctimas eran desde los 14 años hasta los 17 años de edad. Pero aún así, 7 de sus víctimas nunca fueron encontradas. En una ocasión, estaban reparando el garaje de la casa de su madre. Encontraron 4 cuerpos más. Durante el juicio, su defensa dijo que estas muertes eran accidentales, causadas por asfixia erótica. Pero John ya había confesado a la policía el placer que sentía con las muertes, por lo que esta vez no se saldría con la suya, y en marzo fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Finalmente, en mayo de 1994, fue ejecutado con la inyección letal. Y ni siquiera en sus últimos momentos de vida se arrepintió de sus terribles crímenes. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésame el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Una vez más,
concluimos con uno de los asesinos en serie más conocidos, dejando a la deriva víctimas que jamás serán encontradas. ¿Y tú qué opinas al respecto? Haznos saber en nuestras redes sociales. Continuaremos con más historias desde los rincones más oscuros de nuestra realidad en una próxima ocasión. Gracias por escuchar este podcast. Síguenos para más historias en nuestras redes sociales. @podcastRZ. Por cierto, no olvides compartir. No se les olvide, les habló César Fernando en Podcast RZ.